Edna Logman, un hombre que terminó con la vida de una mujer de 87 años, fue sentenciado después de declararse culpable en un caso archivado de 1987, casi 2 décadas después de que un hombre inocente fuera exonerado. El 13 de agosto de 1987, Edna Logman, de 87 años, fue golpeada, agredida indecentemente y asfixiada en su casa en el municipio de Oxford, Pensilvania. Fue asfixiada con pastillas que le forzaron a tragar. Inicialmente, la policía buscaba a un extraño que había sido visto caminando por los patios traseros en el área ese día. Sin embargo, en 1988, la policía arrestó y los fiscales locales condenaron al hombre equivocado. Barry Lofman, de 24 años, un pariente lejano de la víctima, pasó 16 años tras las rejas por un crimen que no cometió. El hombre injustamente condenado tenía un coeficiente intelectual de 70 y se decía que funcionaba al nivel de un niño de 10 años. Varias discrepancias entre la confesión de Barry y la evidencia encontrada en la escena del crimen fueron señaladas por el periodista de investigación Peter Shellem, quien escribió una serie sobre el fallecimiento de Edna y la condena de Barry para el periódico Patriot News. El trabajo pionero de Peter, que incluyó reportar sobre una confesión aparentemente forzada, llevó a las autoridades a usar técnicas mejoradas de análisis de ADN. Luego localizó las muestras de evidencia biológica original que se creían perdidas, pero en realidad habían sido entregadas a los abogados defensores. Los abogados defensores enviaron las muestras a un profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, pero nunca dieron seguimiento cuando el profesor solicitó muestras comparativas. El profesor, quien entonces enseñaba en Alemania, aún conservaba las muestras. Los resultados de las pruebas mostraron que Barry no era y no podía ser el autor del crimen. En 2003 fue liberado y en 2004 fue oficialmente exonerado. El fiscal de distrito del condado de Adams, Brian Sinnett, dijo: había una confesión algo cuestionable del sospechoso original. Según el fiscal de distrito, la policía hizo una grabación de audio de la confesión. En lugar de formular preguntas completas y esperar respuestas, los policías le decían a Barry lo que creían y él daba respuestas de una sola palabra. Sinnett comentó: no creo que hoy en día ninguna agencia policial seria utilizaría esa técnica. Varias semanas después del crimen, el agente de la Policía Estatal de Pensilvania, Jack Holtz, interrogó a Barry y le dijo que una huella dactilar encontrada en un paquete de cigarros en la casa de la víctima tenía un patrón de remolino. Holtz le mostró a Barry que él tenía un patrón de remolino en su dedo índice derecho. Sin embargo, Holtz no le mencionó a Barry que aproximadamente el 30% de todos los patrones de huellas humanas son remolinos, que los examinadores de huellas no se basan en patrones generales como los remolinos para hacer identificaciones, y que la probabilidad de que cualquier persona tenga al menos un patrón de remolino en uno de sus 10 dedos es alta. El hecho de que Barry tuviera un patrón de remolino en un dedo no era sorprendente en absoluto y casi sin valor para vincularlo con el crimen. Barry luego confesó que terminó con la vida de Edna el 12 de agosto, pero su vecina reportó haberla visto el 13 de agosto en su patio. Peter falleció en 2009 tras 23 años como reportero del periódico Patriot News, pero en 2018, más de 3 décadas después del crimen y con los avances en la tecnología de ADN, las autoridades enviaron las muestras que Peter había localizado a un laboratorio de genealogía. Los investigadores descubrieron que la vida de Edna Lofman había sido terminada por alguien con el apellido Lofman o Spillman. Una investigación más profunda determinó que Christopher Spillman había vivido anteriormente al lado de Edna, aproximadamente una década antes de su fallecimiento. El 18 de mayo del 2021, Spillman habló por primera vez con la policía. Inicialmente dijo que no sabía nada sobre la muerte de Edna ni que Barry había sido acusado por el crimen. También negó haber tenido una relación con Edna, pero dio una pista clave cuando mencionó que era un fumador crónico. La tapa de una caja de Marlboro fue encontrada cerca de la escena del crimen.
Se hallaron varias colillas de cigarro en diferentes habitaciones de la casa de la víctima y los investigadores supieron que la víctima no fumaba. Spillman accedió a proporcionar su ADN a los investigadores para probar su inocencia. El resultado fue una coincidencia con el del autor del crimen. Fue arrestado en julio del 2021. Le informaron de los resultados de la prueba y confesó su participación en este caso de larga data. También declaró que actuó solo. El 22 de junio del 2023, Christopher Spillman, de 59 años, fue sentenciado a entre 25 y 50 años de prisión por el juez Thomas Campbell del condado de Adams. Se declaró culpable de un cargo de homicidio en tercer grado y de allanamiento, y no impugnó un cargo de agresión indecente. La declaración de culpabilidad y la sentencia, que ocurrieron rápidamente, pusieron fin a un misterio de décadas y a una grave injusticia. Sinet declaró: "La declaración de hoy y la sentencia por fin traen una conclusión a este caso único. De no ser por los esfuerzos exhaustivos de los investigadores, de otros y de quienes participaron en la investigación genealógica, la familia de la víctima tal vez nunca habría recibido algún tipo de cierre por este increíblemente atroz y violento ataque a su ser querido", agregó. Es evidente que se dedicaron años de esfuerzo para desenmascarar a este cobarde autor del crimen contra una mujer de 87 años, quien pudo ocultarse tras sus actos durante tantos años, mientras otro sufría en prisión por el crimen que Spillman cometió. Sinet afirmó en el comunicado de prensa: "Ningún caso que yo conozca demuestra mejor los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden por arrestar justamente y con integridad a quienes deben rendir cuentas por los crímenes que cometen. Ningún paso del tiempo detendrá la búsqueda de justicia para las víctimas y para responsabilizar a quienes cometen estos actos". Spillman no será elegible para libertad condicional hasta el año 2046. Tara Brasley. Un bebé fue encontrado sin vida en un contenedor de basura en Pensilvania. El autor del hecho fue encontrado 14 años después, gracias a la tecnología de ADN. El 24 de septiembre del 2007, una bebé fue hallada sin vida dentro de un gran contenedor de basura en el estacionamiento de la antigua ubicación de la YMCA en la calle Queen, en Pensilvania. La bebé había sido envuelta en una toalla manchada de sangre y en varias bolsas de plástico y colocada dentro de una bolsa de lona junto con la placenta y el cordón umbilical. La oficina del forense del condado de Lancaster determinó que la bebé, quien tenía aproximadamente 36 semanas de gestación, nació viva y falleció debido a complicaciones de asfixia. La pequeña fue conocida como bebé Mary Ann. La oficina de detectives del Buró de Policía de la ciudad de Lancaster llevó a cabo una investigación exhaustiva del caso mediante pistas provenientes del público, comunicados de prensa y solicitudes de información, múltiples entrevistas a sujetos y revisiones rutinarias de ADN para encontrar coincidencias con la madre. A pesar de estos esfuerzos, el caso se enfrió. 9 años después, el sargento Randall Zook asumió el caso como investigador principal en el año 2016, cuando se disponía de nuevas técnicas de investigación de ADN. La evidencia de ADN recolectada en el caso fue enviada a Parabon Nanolabs. El ADN de la bebé Mary Ann también se subió a una base de datos pública de genealogía genética en noviembre del 2018, donde el parentesco más cercano encontrado fue un primo segundo. El ADN ayudó a resolver el caso sin resolver al llevarlos hasta Tara Brazel. En ese entonces, ella utilizaba el nombre de Tara Indracosit y trabajaba en la YMCA. El 1 de julio del 2021, durante una entrevista con los detectives, Brazel, quien residía en Valparaíso, Indiana, admitió ser la madre de la bebé y haber dado a luz en su antigua residencia en el municipio de Strasburg, en el condado de Lancaster. Brazel declaró que sabía que estaba embarazada, que no buscó atención prenatal y que no brindó atención médica al bebé después del parto antes de colocar a la bebé en el contenedor de basura de la YMCA varios días después. No fue arrestada de inmediato, ya que los investigadores esperaban determinar si alguien había asistido a Brazel en el crimen o en la disposición de la bebé. Se obtuvo rápidamente una orden de arresto cuando los investigadores supieron que Brazel había abordado un avión con destino a California la mañana después de hablar con la policía. El 7 de julio, el Departamento de Policía de San José arrestó a Brazel en el aeropuerto tras su desembarco del avión. Posteriormente fue extraditada a Pensilvania.
En mayo del 2023, Tara Brazel, de 46 años, presentó una declaración Alford en la cual reconoció que la fiscalía tenía pruebas suficientes para condenarla por homicidio en tercer grado, aunque no admitió específicamente su conducta. El acuerdo se realizó en consulta con el padre de la bebé Mary Ann, quien estuvo presente en la sala del tribunal, y con la oficina del Buró de Policía de la ciudad de Lancaster, que lideró la exhaustiva investigación. Brazel ofreció una disculpa en la corte diciendo: «Seguiré viviendo con esto por el resto de mi vida». Su abogado defensor, Anthony Damiano, aludiendo a problemas en el pasado de su cliente, señaló que ella fue víctima de abuso infantil por parte de su padre en Texas. La declaración es tratada de la misma manera que una condena. Fue sentenciada a un periodo de 5 años y medio a 20 años en prisión. El primer asistente del fiscal de distrito, Todd Brown, declaró: «Esta resolución toma en cuenta esta cuestión fáctica debatible y también brinda cierre a muchas personas, tanto de la comunidad civil como de las fuerzas del orden que se vieron afectadas por este evento en 2007, y además responsabiliza a la acusada, aunque sea 15 años más tarde, por sus acciones que llevaron a la muerte de su hija». Brazel también debe pagar $4,846.02 por los costos especiales de procesamiento relacionados con las tarifas del laboratorio de ADN. La bebé Mary Ann descansa bajo una lápida rosada que destaca en el cementerio de la iglesia de San Antonio. Su servicio funerario atrajo a cientos de personas de la comunidad. Rebecca Park. Un hombre arrestado por ataques con cuchillo en Pensilvania fue vinculado a un caso sin resolver de hace 2 décadas. En el año 2003, Rebecca Park, de 30 años, desapareció después de salir a trotar. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa, enterrado bajo tierra, hojas y rocas, en el Parque Fairmont, en Filadelfia, Pensilvania. Era una estudiante de 4º año de medicina en el Philadelphia College of Osteopathic Medicine y era originaria de Olney, Maryland. Hubo 2 ataques similares en los que las víctimas pudieron dar a los detectives información sobre la apariencia del agresor. La policía recolectó evidencia de ADN, pudo utilizar el ADN, los testimonios de los testigos y datos forenses de genealogía para componer imágenes del perpetrador, imágenes que fueron ampliamente distribuidas a lo largo de los años mientras la policía continuaba con el caso. Fue descrito como un hombre de complexión media, de 1,73 m de estatura, con cicatrices en el pecho, el hombro y el brazo, posiblemente de quemaduras o heridas de arma blanca, de tez oscura, cabello negro, bigote delgado y cejas pobladas. La policía también dijo que hablaba inglés de forma limitada. Durante los ataques, el sospechoso llevaba un pendiente en la oreja izquierda y huía en una bicicleta metálica morada de 10 velocidades. Durante el ataque en 2007, llevaba una camiseta sin mangas de malla, estilo de baloncesto, y pantalones cortos de color azul claro con rayas blancas en los costados y bordes blancos en la camiseta. También portaba una cadena de oro con un dije de crucifijo. A pesar de todos los esfuerzos de los detectives, el caso se enfrió. 2 décadas después, el 17 de diciembre del 2023, Elías Díaz, de 46 años, fue arrestado por una serie de ataques con un cuchillo tipo machete en el Parque Pennypack, también en Filadelfia, Pensilvania. Díaz se negó a proporcionar su nombre cuando fue arrestado, pero fue identificado a través de sus huellas dactilares. Luego, 2 días después, la policía obtuvo ADN de Díaz que determinó que estaba involucrado o era una persona de interés en el homicidio de Rebecca. El 20 de diciembre, la oficina del fiscal de distrito de Filadelfia anunció que Díaz fue acusado de homicidio, agresión y múltiples cargos adicionales en relación con la muerte de Rebecca. La policía sabía que el mismo agresor atacó a otras 2 mujeres en el año 2003 y a una mujer de 25 años en el año 2007. Díaz permaneció esquivo hasta noviembre del 2023, cuando una serie de ataques con arma blanca sacudió el Parque Pennypack. La policía creyó que Díaz vivía en un campamento en el parque antes de su arresto. Mike Chitwood Jr., un sheriff en Florida, lideró la investigación sobre la desaparición y el homicidio de Rebecca en el año 2003. Ella fue la segunda persona que, según la policía, Díaz atacó. Chitwood Jr. dijo: «Estoy muy orgulloso de los detectives. Nunca se rindieron. Siempre intentaron hacer algo utilizando tecnología.
porque mientras se tenga ADN, siempre existe la posibilidad de que, en el futuro, a medida que la ciencia avance, se pueda volver a estos casos y cerrarlos. Él tuvo a todas estas mujeres, una a una, bajo su merced, pues ahora no debe mostrársele misericordia. Espero que este sujeto pague por lo que hizo, por el terror que causó a la comunidad y a estas mujeres durante los últimos 20 años. El comisionado interino de policía, John Stanford Jr., tuvo lo siguiente que decir sobre el capitán retirado John Darby, quien justo había asumido el mando de la unidad de víctimas especiales cuando comenzaron los ataques. Esto era lo suficientemente importante para que hoy regresara. Este tipo de casos te persigue hasta que puedes darles algún cierre. Darby reafirmó sus palabras diciendo: los investigadores te dirán que se van a casa y lo último en lo que piensan antes de dormir y lo primero en lo que piensan al despertar son casos como estos. Evelyn Marie Fisher Bamforth. Evelyn Fisher Bamforth, de 32 años, se encontraba descansando en su casa de Florida después del trabajo el 22 de enero de 1980. La joven vivía con su esposo y trabajaba como enfermera psiquiátrica con licencia. De repente, un intruso irrumpió, la agredió sexualmente y le quitó la vida. Posteriormente, las autoridades sospecharon que un vecino había terminado con su vida, pero no tenían pruebas concretas que vincularan al sospechoso con el crimen. Durante más de 40 años, el caso permaneció frustrantemente sin resolverse. En diciembre del 2022, gracias a los avances en la tecnología de ADN, las autoridades realizaron un arresto y por fin acusaron al vecino del crimen. Tanya Roos, portavoz del Departamento de Policía de Miramar, dijo: gracias a los avances en la tecnología de ADN y a la diligencia y arduo trabajo del detective Jonathan Seller, Ronald Eugene Richards ha sido acusado de agresión íntima y homicidio. Estamos un paso más cerca de obtener justicia para Evelyn. Ronald Eugene Richards, de 75 años, se encontraba en prisión en Ohio tras ser condenado por una agresión y un intento de homicidio no relacionados con este caso. Posteriormente, también fue acusado de quitarle la vida a Evelyn. La policía cree que Richards, quien fue condenado por homicidio involuntario en 1975 tras terminar con la vida de su novia en Ohio, podría haber sido un perpetrador serial, con más posibles víctimas aún no identificadas. Según las autoridades, Richards vivía a 12 casas de distancia de Evelyn en ese entonces. No parecía que se conocieran. El arresto representa un avance muy esperado para el esposo de Evelyn, John Bamforth, quien ha pasado casi 43 años lamentando la pérdida de su esposa. John relató que, la noche fatídica, llegó a su casa después del trabajo y encontró cinta policial en la puerta principal. John dijo: y fue entonces cuando vi lo que vi. Los muebles estaban desordenados, los cojines movidos, y cuando caminé hacia el dormitorio, al menos la mitad de la cama estaba empapada en sangre. El 8 de abril del 2024 llegó a su fin un caso sin resolver que la policía de Miramar consideraba el más antiguo en la historia de la ciudad. Richards se declaró no contendiente y aceptó una sentencia de 12 años. El abogado defensor señaló que Richards cumplirá su condena en Ohio de manera concurrente con otra sentencia que ya está cumpliendo en ese estado. De haber sido declarado culpable en un juicio, Richards podría haber recibido una condena de cadena perpetua. La voz de John se quebró mientras hablaba de su esposa, entre sollozos. Dijo que el fallecimiento de su esposa cambió la manera en que ve la vida. Ya no soy la persona confiada que solía ser. John comentó que nunca superó la pérdida de su esposa. Dijo: nunca obtienes un cierre, como puedes notar, pero ciertamente la justicia para Evelyn es lo más importante. Carol Morgan. Los detectives tocaron la puerta de una testigo que les dijo: he estado esperando que vinieran a verme durante 40 años. Lo que llevó a la resolución de un caso archivado. En 1979, Allen Morgan dirigía una tienda de conveniencia en una urbanización municipal en Linslade, Bedfordshire, Inglaterra, junto con su esposa Carol. Menos de 2 años después, el 13 de agosto de 1981, Allen llamó a la policía, confundido y desorientado, tras encontrar a Carol, de 36 años, sin vida en la tienda. Carol había sido golpeada repetidamente con un objeto pesado y afilado.
Allen regresó a casa después de haber estado en el cine Odeon en Luton con sus hijastros de 14 años y 12 años en el momento del crimen, durante el cual se robaron 435 libras esterlinas en efectivo y algunos cigarros. Pero eso no detuvo los rumores. Allen Morgan fue sospechoso de tener una aventura amorosa. Los oficiales hablaron con Allen y con la mujer con quien mantenía la aventura, cuyo nombre es Margaret Spooner. El equipo de investigación original tenía sus dudas y sospechas. Sin embargo, Allen tenía una coartada sólida. La gente se sorprendió cuando Allen llevó a sus hijastros al cine, ya que no era particularmente cercano a ellos. Entonces, la atención se centró en tratar de identificar a un hombre que fue visto huyendo de la tienda, quien fue señalado por tener unas fosas nasales chatas distintivas. Aún así, los rumores persistieron, lo que llevó a Allen a realizar una serie de entrevistas con los medios de comunicación en un intento por limpiar su nombre. En una entrevista dijo: "Yo no lo hice. ¿Cómo puedo limpiar mi nombre hasta que el verdadero autor sea capturado?". Uno de los periodistas con los que habló fue John Keady, reportero de la BBC Look East. El señor Keady dijo: "Era uno de esos individuos a quienes les gustaba ser filmados, disfrutaba un poco de la notoriedad que ello le confería, lo cual era muy extraño. Su comportamiento para mí era raro. No reaccionó de ninguna forma como se esperaría que reaccionara un hombre cuya esposa acababa de ser brutalmente asesinada". Allen admitió en la entrevista que era un poco mujeriego, un comentario que el señor Keady, quien lo encontró arrogante, calificó como impactante. Dijo que no era necesario compartir eso con el público, pero hubo un detalle que realmente llamó la atención de Keady. Cuando le pregunté cómo se siente al saber que la vida de su esposa ha terminado, imaginé que se echaría a llorar. No lo hizo. Sorprendentemente dijo: "He perdido negocios, he perdido dinero". En lugar de decir: "Estoy devastado, mi esposa está muerta", simplemente no podía creer lo que me estaba diciendo. El señor Keady mencionó que continuó con la entrevista porque esperaba que Allen dijera algo humano, pero no ocurrió. Fue una reacción extraña y desconcertante que me llevó a pensar que quizás sí fue responsable. Más de 80 oficiales fueron asignados a la investigación, siguiendo pistas desde una pequeña y calurosa sala de incidentes en Leighton Buzzard, Bedfordshire. Una de las líneas de investigación fue un auto tipo familiar verde oscuro visto estacionado cerca de la tienda en el momento del crimen. Un mes después del homicidio de Carol, sin haber realizado arrestos, la policía llegó incluso a contratar a un hipnotista forense en un intento de obtener más información de los testigos. Un empresario local ofreció una recompensa de 5.000 libras esterlinas, mientras los detectives utilizaron el nuevo marcador computarizado del club de fútbol Luton Town para hacer un llamado a los 12.000 aficionados de la segunda división. Sin embargo, todo fue en vano. El autor nunca fue capturado y la gente pareció seguir adelante, a pesar de las revisiones del caso que la policía realizaba cada 2 años. Eso fue hasta el año 2018, casi 4 décadas después, cuando el superintendente detective Foster asumió como jefe del equipo de revisión de casos sin resolver de Bedfordshire, Cambridge y Hertford. Una de sus primeras tareas fue leer la revisión del caso. Dijo: "La primera pregunta que le hice al oficial que escribió la revisión fue: ¿qué dijo Allen Morgan cuando fue arrestado?". Y fue en ese momento que descubrí que nunca había sido arrestado. Viendo suficiente evidencia, Foster decidió volver a entrevistar a todos los testigos. Relató: "Hubo una testigo en particular que cuando tocamos su puerta, su primera respuesta fue: he estado esperando que vinieran a verme durante 40 años. Su nombre es Jane Bunting, quien en ese entonces tenía 17 años y para quien Margaret, la amante de Allen, actuaba como mentora. Más tarde, Jane testificó en un juicio penal que, estando en el antiguo pub Dolphin en Leighton Buzzard, Allen le preguntó si un exnovio suyo conocía a alguien que pudiera terminar con la vida de Carol. Jane relató: él decía: odio a Carol, no quiero estar casado con ella, desearía que perdiera la vida, no sería agradable un accidente. Los Morgan tenían deudas crecientes en 1981 y Carol había redactado un testamento dejando todo a su esposo.
Además, la tienda tenía vinculada una póliza de seguro de vida. Jane explicó que no mencionó esto en su entrevista inicial con la policía porque Margaret me pidió que no lo hiciera, sentía que le debía algo y yo le era leal. Para el momento de esta nueva investigación, la pareja se había casado y establecido en Brighton. La policía, que tenía alrededor de 6,000 documentos para revisar, arrestó a la pareja en 3 ocasiones y aprovechó la oportunidad para grabar conversaciones en secreto. En el año 2019, se escuchó a Margaret decir "shh", indicando que pensaba que estaban siendo grabados. Allen dijo, "Lo siento y no quiero decir nada porque podrían estarlo haciendo". En una carta que Allen le escribió a Margaret ese mismo año, después de haber sido arrestados, expresó, "La confianza funciona en ambos sentidos. Si yo no confiara en ti, no estarías aquí y yo tampoco". El superintendente detective Foster, quien salió de su retiro para concluir el caso, afirmó, "No creo que se necesite ser oficial de policía para escuchar esas grabaciones y pensar, si eres inocente y no has hecho nada, ¿por qué se están pidiendo silencio y haciendo comentarios como que podrían estarnos grabando? Si no tienes nada que ocultar, habla libre y abiertamente". En el año 2023, la pareja fue acusada y se sometió a un juicio de 2 meses en el Tribunal de la Corona de Luton. El 29 de julio del 2024, Allen Morgan, de 74 años, fue declarado culpable de conspiración para cometer homicidio y recibió una sentencia de cadena perpetua con un tiempo mínimo de 21 años y 325 días a cumplir. El juez manifestó lo siguiente al describir cómo encontró a Allen malvado. La brutalidad del crimen conmocionó a todos los que acudieron a la escena. Margaret Morgan, de 75 años, fue declarada no culpable del mismo cargo. No hizo comentarios a las preguntas sobre la condena de su esposo al salir de la corte. Dean Morgan, hijo de Carol, le dijo al jurado que fue un verdadero impacto en 2019 cuando la policía le informó que sus padrastros habían sido arrestados bajo sospecha de estar involucrados en el homicidio de su madre. El hombre de 57 años relató que la última vez que habló con su padrastro fue en 2023, cuando fue acusado. Contó, "Él me dijo que todo había sido un malentendido, y yo le respondí que no tenía idea de lo que había pasado. La discusión se intensificó y me colgó el teléfono. No hemos hablado desde entonces". El autor del crimen, quien utilizó un hacha o un machete para atacar a Carol, nunca ha sido atrapado. El superintendente detective Foster añadió, "En ausencia de una confesión, puede que nunca sepamos quién cometió el acto físico de terminar con la vida de Carol. Sin embargo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurar nuevas pruebas y llevarlos ante la justicia". Bart Mercurio. Las pruebas de genealogía de ADN llevaron a un avance en un caso sin resolver de décadas en Ohio. El 6 de mayo de 1999, una mujer de 33 años salió de su casa para dar un paseo en el vecindario Tremont de Cleveland, Ohio. Al regresar a su hogar, un hombre la sorprendió dentro de la casa, la agarró y la golpeó múltiples veces hasta hacerla perder el conocimiento. El perpetrador la agredió íntimamente y huyó de la escena. La víctima llamó a la policía y fue llevada al hospital, donde se le aplicó un kit de recolección de evidencias de agresión sexual. Lamentablemente, no se pudo identificar al perpetrador y el caso se enfrió. En el año 2013, la oficina del fiscal del condado de Cuyahoga formó el grupo de trabajo de recolección de kits de agresión para abordar pistas surgidas de la prueba de kits previamente no enviados, principalmente entre 1993 y 2011. El kit de la víctima de 1999 fue analizado por la Oficina de Investigación Criminal de Ohio. El ADN no produjo inicialmente ninguna coincidencia en la base de datos nacional de ADN del FBI. Posteriormente, se emitió una acusación bajo el nombre de John Doe número 133 para asegurar que el plazo de prescripción no expirara. El perfil de ADN del John Doe número 133 fue enviado a Gene by Gene, y los analistas de ADN junto con genealogistas genéticos lograron conectar el perfil de ADN del John Doe número 133 con Bart Mercurio. Los investigadores obtuvieron ADN de Mercurio y lo enviaron a la Oficina de Investigación Criminal para su análisis.
La prueba confirmó que el ADN en el kit de agresión coincidía con el ADN de Mercurio. El 9 de julio del 2021, Bart Mercurio, de 52 años, fue arrestado gracias a los esfuerzos de la Unidad de Operaciones Genéticas de Vinculación de ADN de la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga. Mercurio dijo lo siguiente tras declararse inocente de los cargos en su contra. «Yo no hice esto, por mi mamá, por mis 3 hermanas que me criaron. Esto es tan embarazoso. Absolutamente no hice esto». Luego se le aconsejó que no dijera nada más. El juez fijó una fianza de $50,000 y ordenó que Mercurio permaneciera en los condados de Cuyahoga y Lorain. El 12 de enero del 2023, Mercurio se declaró culpable de un cargo de agresión, un cargo de secuestro y un cargo de allanamiento de morada. Fue sentenciado a 9 años de prisión y deberá registrarse como un agresor sexualmente orientado. El fiscal del condado de Cuyahoga, Michael O'Malley, dijo: «La sentencia de hoy demuestra cuán importante es el trabajo de nuestra unidad dorada. Gracias a su trabajo y al de nuestras agencias asociadas, después de 23 años pudimos llevar a este agresor ante la justicia y, con suerte, brindar a la víctima el cierre que tanto tiempo llevaba esperando». Andrew Álvarez. La familia de una víctima de homicidio obtuvo justicia 16 años después de que se cometiera el crimen. El 30 de junio del 2005, la policía encontró el cuerpo desnudo y en estado de descomposición de Andrew Lara Álvarez, de 40 años. Respondían a una llamada al número de emergencias desde su casa en la avenida Glen, en Fresno, California. Una autopsia reveló que había sido apuñalado múltiples veces. El examen también descubrió evidencia de ADN bajo sus uñas, indicando que luchó contra su agresor. Los detectives de la policía de Fresno identificaron rápidamente a alguien como posible sospechoso después de que fuera encontrado conduciendo el Nissan Pathfinder verde de Andrew. Fue arrestado, pero cuando los agentes interrogaron al hombre, cuyo nombre es Joseph Preston Shepard, les dijo que había tomado prestado el vehículo de Andrew. Cuando los detectives le pidieron someterse a un detector de mentiras, Shepard invocó su derecho a guardar silencio. Posteriormente, Shepard fue liberado por falta de pruebas. Durante años, el caso de Andrew permaneció sin resolverse. En 2014, esa pieza clave de evidencia resurgió cuando el ADN tomado de debajo de las uñas de Andrew por fin dio una coincidencia. El ADN pertenecía a Joseph Shepard. El analista legal Tony Capazzi señaló que eso no era suficiente para condenar a alguien por homicidio en primer grado. Dijo: «¿Hay algo más aparte de esta evidencia de ADN bajo las uñas? Eso por sí solo no es suficiente para condenar a nadie de nada. Tiene que haber algo más que respalde esa evidencia». El detective Bart Ledbetter descubrió que Shepard estaba en una prisión del condado de Kern por una condena de violencia doméstica. Entrevistó a Shepard en 2 ocasiones separadas y este confesó. Shepard le dijo a Ledbetter que terminó con la vida de Andrew utilizando un cuchillo de cocina. En una declaración jurada, Shepard afirmó que se enfureció cuando el fallecido se le acercó desnudo e hizo insinuaciones no deseadas hacia él. Shepard se quedó con Andrew durante unos días. El abogado defensor de Shepard, Curtis Sock, declaró que un pariente lo agredió repetidamente cuando era niño. En el año 2017 fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático. El 13 de julio del 2021, un jurado del condado de Fresno declaró culpable a Shepard de homicidio en segundo grado. Puede haber tomado 16 años, pero la familia de Andrew por fin recibió justicia en septiembre con la sentencia de Shepard. Shepard, de 51 años, fue condenado a prisión a 31 años a cadena perpetua. La fiscal Deborah Miller se mostró satisfecha con el resultado. Dijo: «El acusado le quitó la vida a Andrew Álvarez con extrema violencia y brutalidad. Continuó cometiendo crímenes violentos después del homicidio. Su sentencia de 31 años a cadena perpetua es justa y apropiada. La familia Álvarez por fin tiene justicia para Andrew después de 16 largos años». Joseph James DeAngelo Jr. Joseph James DeAngelo Jr. es un asesino serial también conocido como el saqueador de Visalia, el depredador del área este, el acechador nocturno original y más recientemente el asesino del Golden State Estado Dorado.
Estuvo activo en el norte de California desde marzo de 1974, posiblemente desde 1968 o mediados de 1973 hasta julio de 1979, y en el sur de California desde octubre de 1979 hasta mayo de 1986. Joseph James DeAngelo Jr. nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York, hijo de Kathleen Louise DeGroat y Joseph James DeAngelo, un sargento del ejército de los Estados Unidos. DeAngelo Jr. era de ascendencia italiana y tenía dos hermanas mayores, Connie y Rebecca, y un hermano menor llamado John. Cuando DeAngelo era niño, presenció el ataque grupal contra su hermana Connie perpetrado por dos aviadores en un almacén en Alemania Occidental, donde la familia estaba destinada en ese momento. Entre 1959 y 1960, DeAngelo asistió a la escuela Mills Junior High School en Rancho Córdoba, California. A partir de 1961, asistió a la escuela Folsom High School, de la cual obtuvo un certificado de educación general, SHE-ED, en 1964. Jugó en el equipo juvenil de béisbol de la escuela. Durante su adolescencia, DeAngelo cometió robos, hurtos de correspondencia y torturó, y terminó con la vida de animales. DeAngelo se alistó en la Marina de los Estados Unidos en septiembre de 1964 y sirvió durante 22 meses en la Guerra de Vietnam como técnico de control de daños en el crucero USS Canberra y en el buque de apoyo USS Piedmont. A partir de agosto de 1968, DeAngelo asistió al Sierra College en Rockland, California, donde se graduó con un título asociado en ciencias policiales con honores. En mayo de 1970, DeAngelo se comprometió con Bonnie Jean Caldwell, una estudiante de enfermería que también era su compañera en el Sierra College. Sin embargo, ella terminó la relación en 1971 después de que él se volviera manipulador y abusivo. Quería que ella le ayudara a hacer trampa en un examen de psicología anormal. Tras la ruptura, él intentó obligarla a casarse con él amenazándola con un arma. Esta separación lo enfureció tanto que más tarde diría, «Te odio, Bonnie», a una de sus víctimas. En 1971 asistió a la Universidad Estatal de Sacramento, donde obtuvo una licenciatura en justicia criminal. Posteriormente tomó cursos de posgrado y recibió más entrenamiento policial en el College of the Sequoias en Visalia y completó una pasantía policial de 32 semanas en el Departamento de Policía de Roseville. En noviembre de 1973 se casó con Sharon Marie Huddle de Citrus Heights en una ceremonia realizada en Auburn. Desde mayo de 1973 hasta agosto de 1976 fue oficial de policía en la unidad de robos en Exeter, cerca de Visalia, después de mudarse desde Citrus Heights. Allí sus colegas lo consideraban la oveja negra, un solitario ambicioso que nunca terminó de integrarse. Aproximadamente en el mismo periodo, comenzó una serie de rondas y robos como el saqueador de Visalia, e incluso es muy probable que haya investigado sus propios crímenes al ser ascendido a sargento a cargo del programa conjunto de ataque a robos del Departamento de Policía de Exeter. Como saqueador de Visalia, solía rondar vecindarios y entrar a casas familiares, desordenando el interior mientras robaba solamente pequeños objetos personales. Parte de su modus operandi consistía en colocar objetos de advertencia como platos o botellas contra las puertas o sobre las manijas, una técnica que luego reutilizaría durante su carrera como asesino serial. En 1980, DeAngelo y Sharon compraron una casa en Citrus Heights. Sharon se convirtió en abogada de divorcios en 1982 y tuvieron 3 hijas. En los años 80, DeAngelo también empezó a trabajar como ingeniero en computación y como cajero. Desde 1990 hasta su jubilación en 2017, trabajó como mecánico de camiones en el centro de distribución de supermercados Save Mart en Roseville. Sharon y DeAngelo se separaron en 1991. Fue arrestado en 1996 por no pagar la gasolina, pero el cargo fue desestimado. El cuñado de DeAngelo afirmó que solía mencionar casualmente al depredador del área este en sus conversaciones durante la época de los crímenes originales. Los vecinos también reportaron que frecuentemente tenía estallidos de ira acompañados de lenguaje profano y una vez amenazó a sus vecinos debido a perros que ladraban.
El primer delito reportado de DeAngelo como el saqueador fue el 19 de marzo de 1974, pero se presume que pudo haber comenzado ya en 1968, 69 o mediados de 1973. También se sospechaba que el saqueador había perpetrado varios asaltos y terminado con la vida de personas en el área. En las primeras horas del 11 de septiembre de 1975, Elizabeth Snelling, quien tenía 16 años, dijo que fue despertada por un intruso con un pasamontañas que le apuntó con un arma en la cabeza. Elizabeth contó que el intruso le dijo que se la llevaría con él y que si hacía algún ruido, le dispararía. DeAngelo la arrastró fuera de la casa apuntándole con el arma, mientras su padre, Claude Snelling, un profesor de periodismo, salió corriendo de la casa tras ellos. DeAngelo disparó 2 veces, hiriendo a su padre, antes de volver a apuntarle a ella cuando estaba en el suelo. Elizabeth pensó, «Este es el final». Luego, él empezó a patearle la cabeza y la cara antes de huir. Claude Snelling tenía 45 años en el momento en que perdió la vida. Elizabeth dijo que su padre fue su héroe. Elizabeth agregó, «Saber que el asesino de mi papá nunca fue capturado nos dejó a todos sintiéndonos muy vulnerables. Como yo era la única testigo viva, existía la posibilidad de que viniera tras de mí. La policía nos dio seguridad adicional y patrullaba nuestro vecindario, pero yo seguía viviendo con miedo». La última actividad conocida del saqueador fue el 12 de diciembre de 1975, cuando fue sorprendido merodeando por el detective local, William McGowan. El detective William estaba realizando una vigilancia en un área donde se reportaba que el saqueador solía frecuentar. Cuando William intentó detener al hombre, el sospechoso chilló, se quitó la máscara y fingió rendirse después de que William disparara un tiro de advertencia en su dirección. Sin embargo, tras saltar la cerca hacia una casa vecina, sacó un revólver con su mano izquierda y disparó una vez cerca del rostro de William, rompiendo su linterna. Agentes cercanos acudieron a ayudar al detective William, pero el agresor logró escapar. Los objetos recogidos como evidencia incluyeron la linterna, huellas de zapatos deportivos y botín caído, específicamente sellos de blue chip y un calcetín lleno de monedas. El detective McGowan más tarde proporcionaría una descripción del saqueador mientras estaba bajo hipnosis, describiendo al agresor como de rostro infantil. El 18 de junio de 1976 ocurrió el primer ataque cometido por DeAngelo como el depredador del área este en Rancho Córdoba a las 4 de la madrugada. Aproximadamente 6 meses y exactamente 7 ataques después del primero, las comunidades afectadas comenzaron a preocuparse, mientras que el departamento del sheriff de Sacramento aconsejaba a las estaciones de noticias que no reportaran las agresiones. El 18 de octubre ocurrieron 2 ataques el mismo día, por lo cual las autoridades organizaron reuniones vecinales para informar a los civiles y disipar rumores falsos. El 18 de diciembre de 1976, DeAngelo entró en la casa de su 10ª víctima, Chris Pedre, de 15, quien estaba sola en casa mientras sus padres asistían a una fiesta de Navidad. A las 6 de la tarde, mientras ella tocaba el piano, DeAngelo, usando un pasamontañas, le puso un cuchillo en la garganta y le dijo, «Haz lo que te diga o terminaré contigo y desapareceré en la oscuridad». Esta frase serviría más tarde como título del libro de Michelle McNamara sobre el caso. Durante más de 2 horas, él la agredió sexualmente 3 veces. Según Chris, él alternaba dejándola afuera desnuda en el frío invernal y llevándola a diferentes habitaciones donde la agredía. Más adelante, la dejó en un sofá frente a una chimenea, vendada, atada y amordazada, antes de marcharse. Chris logró liberarse y llamó a los vecinos para pedir ayuda. Ella describió la humillación renovada que sintió cuando la policía le hizo preguntas íntimas que, a sus 15, no estaba preparada para responder, y nuevamente cuando le realizaron un examen de agresión. Ella se refirió a estas interacciones como la segunda y tercera victimización que sufrió esa noche. El método inicial de DeAngelo consistía en acechar vecindarios de clase media durante la noche, buscando mujeres que estuvieran solas en casas de un solo piso, generalmente cerca de una escuela, un arroyo, un sendero o algún espacio abierto que permitiera una rápida huida.
Fue visto en varias ocasiones, pero siempre lograba escapar con éxito. En una ocasión, le disparó e hirió gravemente a un joven que intentó perseguirlo. La mayoría de sus víctimas habían visto o escuchado a un merodeador en su propiedad antes de que ocurrieran los ataques, y muchas habían experimentado robos. La policía creía que el agresor realizaba una exploración exhaustiva en el vecindario objetivo, mirando por las ventanas y merodeando por los patios antes de seleccionar una casa para atacar. Se creía que, a veces, entraba en los hogares de futuras víctimas para desbloquear ventanas, dejar armas y objetos de amarre para su uso posterior. Con frecuencia, llamaba por teléfono a futuras víctimas, a veces durante meses, para conocer sus rutinas diarias. Aunque DeAngelo originalmente atacaba a mujeres solas en sus hogares o acompañadas solo de sus hijos, prefirió atacar a parejas. Se cree que este cambio en su modus operandi fue una respuesta directa a los informes de los medios que afirmaban que solo atacaba a mujeres solas en casa. Su método habitual era ingresar a través de una ventana o una puerta corrediza de vidrio y despertar a los ocupantes dormidos apuntándoles con una linterna y amenazándolos con una pistola. Posteriormente, las víctimas eran atadas con ligaduras, a menudo cordones de zapatos que él encontraba o llevaba consigo. Luego las vendaba y amordazaba utilizando toallas que rasgaba en tiras. La víctima femenina solía ser forzada a atar a su acompañante masculino antes de ser ella también atada. Las ataduras solían ser tan apretadas que las manos de las víctimas quedaban entumecidas durante horas después de ser liberadas. Luego separaba a la pareja, a menudo apilando platos en la espalda del hombre y amenazando con acabar con todos en la casa si escuchaba algún sonido de los platos. Después, llevaba a la mujer a la sala de estar y la agredía repetidamente. DeAngelo a veces pasaba horas en la casa saqueando armarios y cajones, comiendo en la cocina, bebiendo cerveza, agrediendo nuevamente a la mujer o haciendo amenazas adicionales. El 2 de abril de 1977, después de más de 15 ataques individuales, ocurrió el primer ataque a una pareja. El 17 de mayo, el condado de Sacramento entró en estado de pánico después de que el depredador del área este amenazara con acabar con sus próximas 2 víctimas. Como resultado, se incrementaron las patrullas del sheriff y hasta los civiles formaron sus propias patrullas. Sin embargo, el depredador del área este desafió esta seguridad reforzada atacando a su primera pareja en el área sur de Sacramento, cerca de la oficina de un dentista que contribuyó con $10,000 adicionales a la recompensa de $15,000 ofrecida por su captura. El 6 de septiembre, la primera pareja en Stockton fue atacada, generando el mismo aumento de seguridad que ya se había observado en el condado de Sacramento. Creyendo que el depredador del área este se había trasladado a otra comunidad, las patrullas en el condado de Sacramento desaparecieron, solo para que otra pareja fuera atacada en el área de College Greens, Glenbrook. El 2 de febrero de 1978, una joven pareja, Brian Keith Maggiore, de 21 años, un policía militar en la base de la Fuerza Aérea Mather, y su esposa de 20 años, Katie Lee Maggiore, estaban paseando a su perro en el área de Rancho Córdoba, cerca de donde habían ocurrido 5 ataques del depredador del área este. La pareja huyó tras un enfrentamiento en la calle, pero fueron perseguidos y acabaron siendo fatalmente baleados. Algunos investigadores sospecharon que habían sido asesinados por el depredador del área este debido a la proximidad con la ubicación de los otros ataques y al hecho de que se encontró un cordón de zapatos cerca, objeto que frecuentemente era utilizado para atar a las víctimas. El 5 de junio de 1978, el depredador del área este apareció por primera vez en el condado de Stanislaus, agrediendo a una pareja que vivía en el noreste de Modesto. Entre esa fecha y el 5 de julio de 1979, estuvo activo en Modesto, Davis, Concord, Danville, San Ramón, San José, Fremont y Walnut Creek. Los ataques terminaron abruptamente después de un intento de ataque el 5 de julio de 1979,
cuando una víctima potencial, que era una persona de sueño ligero, se despertó y encontró a un hombre poniéndose una máscara de esquí, logrando ahuyentar al intruso. El depredador del área este reapareció brevemente el 1 de octubre, ingresó en la casa de una pareja y los ató. Mientras saqueaba la casa en busca de objetos de valor, la pareja logró escapar, lo que obligó al intruso a huir en una bicicleta. Toda esta ola de crímenes coincidió de manera general con el servicio de DeAngelo como oficial de policía en Auburn, desde agosto de 1976 hasta julio de 1979, cuando fue arrestado por robar un martillo y un repelente para perros. Los ataques terminaron abruptamente ese mismo mes. Fue sentenciado a 6 meses de libertad condicional y despedido en octubre de ese año. Como forma de represalia por su despido, DeAngelo se dirigió a la casa del jefe de policía, a quien previamente había amenazado de muerte, y comenzó a espiar a su hija por la ventana de su habitación con una linterna. Esto no ha sido confirmado, pero quienquiera que fuera, huyó inmediatamente al darse cuenta de que había sido detectado. El 30 de diciembre de 1979, DeAngelo cometió sus primeros crímenes como el acechador nocturno original, terminando con la vida del Dr. Robert Offerman y Debra Manning al dispararles fatalmente. Presumiblemente, el Dr. Robert logró liberarse de sus ataduras e intentó luchar antes de ser baleado. El 13 de marzo de 1980, las siguientes víctimas, Lyman y Charlene Smith, fueron encontrados sin vida, esta vez por golpes con un tronco de chimenea. En ese momento se reveló que las ataduras usadas para inmovilizar a las víctimas estaban hechas con un nudo de diamante. De ahí su menos conocido apodo de "el agresor del nudo de diamante". Meses después, Keith y Patrice Harrington también fueron asesinados. Luego, el 5 de febrero de 1981, el acechador nocturno original terminó con la vida de su primera víctima solitaria, Manuela Whithun. Después de este caso, hubo 3 crímenes más: Cheri Domingo y Gregory Sánchez el 27 de julio, y Janelle Lisa Cruz el 4 de mayo de 1986. En 1990 o 1991, el criminal hizo su último contacto conocido con el público mediante una llamada telefónica a una de sus víctimas. Luego desapareció por completo, sin que se registraran nuevos asesinatos ni agresiones sexuales cometidas por él. Aproximadamente una década después, en el año 2001, las autoridades lograron hacer una conexión extraordinaria. Se descubrió que el ADN del acechador nocturno original y del depredador del área este pertenecían al mismo individuo, convirtiéndolo en el delincuente serial más prolífico en la historia de California. 32 años después del final de su ola de crímenes y 45 años después del inicio de sus delitos, DeAngelo fue por fin arrestado el 24 de abril del 2018 por agentes del sheriff del condado de Sacramento. Aún vivía en Citrus Heights con una de sus hijas y un nieto en ese momento. DeAngelo había sido identificado 4 meses antes como el principal sospechoso cuando el ADN de un caso de agresión del acechador nocturno original fue subido a GetMatch. Con la ayuda de una genealogista, Paul Holes, un investigador del sheriff que trabajaba en los casos archivados, y un abogado del FBI, construyeron un árbol genealógico basado en los resultados de coincidencias en GetMatch y redujeron la lista a DeAngelo. Después de que se recogiera a escondidas una muestra de ADN de la manija de la puerta del auto de DeAngelo, esta fue cotejada con muestras relacionadas con los crímenes del asesino del Estado Dorado. Este último apodo fue acuñado por la escritora de crímenes reales Michelle McNamara, quien estaba escribiendo un relato del caso titulado Me iré en la oscuridad, la búsqueda obsesiva de una mujer por el perpetrador del Estado Dorado. El libro fue publicado póstumamente el 27 de febrero del 2018, casi 2 años después del fallecimiento de McNamara por una sobredosis accidental de sustancias ilegales y 2 meses antes del arresto de DeAngelo. Durante un periodo de 20 meses, se cree que DeAngelo fue responsable de terminar con una vida y de aproximadamente 120 robos como el saqueador de Visalia. Fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. El 10 de mayo, la oficina del fiscal de distrito del condado de Santa Bárbara acusó a DeAngelo de 4 cargos adicionales de asesinato en primer grado.
En julio del 2018, varios meses después del arresto de DeAngelo, su entonces esposa solicitó el divorcio, el cual finalizó al año siguiente. DeAngelo cometió la mayoría de los delitos mientras estaba casado y criando una familia. Ni su esposa ni sus hijas sospecharon nunca que estuviera cometiendo crímenes graves. Su hija mayor afirmó que él era un padre perfecto, mientras que su esposa creyó las excusas que daba por estar ausente de casa. DeAngelo realizó una especie de confesión después de su arresto, refiriéndose crípticamente a una personalidad interna llamada Jerry, que lo habría obligado a cometer la ola de crímenes que terminó abruptamente en 1986. Según el fiscal del condado de Sacramento, Tien Ho, DeAngelo dijo lo siguiente para sí mismo mientras estaba solo en una sala de interrogatorios en abril del 2018. No tuve la fuerza para expulsarlo, él me obligó, él iba conmigo, estaba como en mi cabeza, quiero decir, él es parte de mí. No quería hacer esas cosas. Expulsé a Jerry y tuve una vida feliz. Hice todas esas cosas, destruí todas sus vidas, así que ahora tengo que pagar el precio. Los detectives ignoraron la solicitud inicial de DeAngelo de hablar con un abogado, citando después una teoría legal que justificaba esta posible violación de Miranda con el entendimiento de que los fiscales no podrían usar la entrevista en su contra en el juicio. DeAngelo fue acusado formalmente el 13 de agosto del 2018 por el asesinato en primer grado de Claude Snelling en 1975. No pudo ser acusado de agresiones ni robos, ya que el plazo de prescripción de esos delitos había expirado, pero sí fue imputado con 13 cargos de asesinato y 13 cargos de secuestro. DeAngelo fue procesado en Sacramento el 23 de agosto del 2018. En una audiencia judicial, el 10 de abril del 2019, los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte y el juez autorizó que se permitiera la presencia de cámaras en la sala durante el juicio. El 4 de marzo del 2020, DeAngelo ofreció declararse culpable si se retiraba la pena de muerte, lo cual no fue aceptado en ese momento. El 29 de junio, como parte de un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte, DeAngelo se declaró culpable de los 26 cargos. El 21 de agosto del 2020, DeAngelo recibió múltiples sentencias consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ofreció una breve disculpa después de escuchar varios días de declaraciones de impacto de las víctimas antes de la sentencia. Dijo, «He escuchado todas sus declaraciones, cada una de ellas, y estoy verdaderamente arrepentido con todos los que he lastimado». Tras la condena de DeAngelo, su hermana Rebecca declaró que él había sido abusado por su padre mientras crecía. En noviembre del 2020, DeAngelo fue trasladado a la prisión estatal de North Kern. Desde febrero del 2025, DeAngelo está encarcelado en custodia protectora en la prisión estatal de California, en Corcoran. Joseph James DeAngelo Jr. será recordado para siempre por ser parte del caso que demostró el poder de la genealogía genética para resolver casos archivados. Danny Croteau, un monaguillo de Springfield que fue encontrado sin vida hace casi 50 años, probablemente fue resultado de un asesinato cometido por un sacerdote que conocía. Danny Croteau, de 13 años, fue hallado en el río Connecticut en Chicopee, Massachusetts, el 15 de abril de 1972, aún vestido con la ropa del día escolar anterior. La oficina del forense determinó que Danny perdió la vida debido a un trauma contundente en la cabeza. Cuando se encontró el cuerpo de Danny, tenía un nivel de alcohol en sangre que lo habría considerado legalmente ebrio, y tanto su estómago como su bolsillo estaban llenos de goma de mascar. Aunque las pruebas de ADN fueron inconclusas, el ADN de Danny y el tipo de sangre del sacerdote llamado Richard Lavigne fueron vinculados a la escena del crimen. El hermano de Danny recordó una llamada telefónica 2 días después del fallecimiento de Danny, proveniente de una voz que sonaba como la de Lavigne, disculpándose por haber acabado con la vida de su hermano. La voz dijo, «Lamentamos mucho lo que le pasó a Danny. Vio algo detrás del círculo que no debía haber visto. Fue un accidente». Richard Lavigne era un sacerdote católico romano y amigo de la familia Croteau. Frecuentemente pasaba tiempo con Danny y sus hermanos sin la supervisión de sus padres.
Lavigne fue considerado una persona de interés tras la muerte de Danny, luego de contar historias inconsistentes a la policía y ser visto en la orilla del río el 16 de abril. El hermano comentó que Danny regresaba a casa con malestar estomacal debido al alcohol después de pasar tiempo con el sacerdote. Sin embargo, la falta de pruebas dejó el caso sin resolver durante décadas. Casi 5 décadas más tarde, durante el año 2020, los investigadores lograron reunir suficiente evidencia para demostrar que Lavigne fue el asesino. Un avance clave involucró una serie de entrevistas con Lavigne. El fiscal de distrito Anthony Guluni declaró que Lavigne concedió horas de entrevistas grabadas con los investigadores estatales en los últimos meses. A lo largo de todas las entrevistas, Lavigne se negó a admitir de forma definitiva que hubiera terminado con la vida de Danny. El fiscal de distrito indicó: Lavigne fue, en ocasiones, tímido y evasivo, manteniendo sus intentos prolongados de engañar y distraer a los investigadores. No obstante, hizo varias declaraciones que indicaban que fue la última persona en ver a Danny con vida, que lo llevó a la orilla del río el 14 de abril de 1972, que lo agredió físicamente allí y que después de dejarlo, según sus propias palabras, y regresar un corto tiempo después, vio a Danny flotando boca abajo en el río. Cuando se le preguntó ¿qué hiciste con el objeto después de golpearlo?, Lavigne respondió que lo arrojó al agua. En una grabación de una de las entrevistas, se escucha a Lavigne decir: «Solo recuerdo haberme sentido devastado cuando vi su cuerpo bajando por el río, sabiendo que fui responsable de darle un buen empujón, ¿sabes?». Lavigne comentó que no intentó rescatar a Danny ni informó a la policía ni a la familia de Danny sobre su paradero. Lavigne también poseía una carta que los investigadores obtuvieron en 2004, tras conocer su existencia en el marco de otra investigación sobre un miembro diferente del clero, en la que se mencionaba a un niño pequeño a lo largo del río Chicopee, donde Danny fue asesinado. Décadas después de la muerte de Danny, en 1992, Lavigne fue condenado por abuso infantil y fue expulsado del sacerdocio en 2003. El sacerdote llevó a la familia de Danny a la ruina y mantenía relaciones íntimas con muchos monaguillos, varios de los cuales más tarde lo acusaron de abuso a largo plazo. Las víctimas eran monaguillos como Danny y recordaban que el sacerdote usaba alcohol y chicle para disminuir las inhibiciones de los niños. Una de las víctimas de abuso de Lavigne recordó que durante un viaje de campamento que los niños hicieron con el sacerdote en 1968, Danny dijo: «Lo voy a contar». Según el testigo, el sacerdote se puso extremadamente serio después de ese comentario. El fiscal del distrito describió varias declaraciones recientes de víctimas de abuso de Lavigne que afirmaban que el ex sacerdote tenía un temperamento violento y que los hacía sentir culpable por el abuso que él mismo perpetraba. El fiscal Guluni dijo que había autorizado a los investigadores a presentar las pruebas a un juez magistrado para obtener una orden de arresto contra Lavigne el 22 de octubre del 2021. Pero entonces se enteró de que Lavigne había fallecido ese mismo día a la edad de 80 años. El fiscal Guluni afirmó: «Basándome en la acumulación de pruebas y en particular esas admisiones, como fiscal creo que estaba cumpliendo con mis deberes éticos al avanzar hacia la imputación del crimen contra Richard Lavigne y creo que podríamos haberlo probado». Guluni indicó que el caso se cerró oficialmente debido a que el perpetrador ya no estaba vivo para ser procesado. También mencionó que hizo este anuncio en honor a los padres de Danny, Carl y Bernice, quienes fallecieron esperando justicia para su hijo. Joe Croteau, hermano de Danny, comentó que su familia está decepcionada de que Lavigne no fuera llevado ante la justicia, pero creen en un poder superior y confían en que enfrentará a ese poder. Edward Surratt. Las autoridades y los familiares sobrevivientes sabían desde hacía décadas quién era responsable de una ola de crímenes que afectó el oeste de Pensilvania entre 1977 y 1978. Sin embargo, incluso después de 40 años en prisión, el sospechoso no confesó. Edward Surratt nació el 8 de agosto de 1941 en Aliquippa, Pensilvania. Era hijo del exitoso empresario Arthur Surratt. Pasó su infancia y adolescencia en un entorno abusivo. Surratt asistió a la secundaria de Aliquippa, donde estudió hasta 8º grado, graduándose con honores, y la mayoría de sus amigos tenía una visión positiva de él.
Sin embargo, al comenzar el 9º grado, perdió el interés en los estudios y empezó a pasar más tiempo en la calle, lo que lo llevó a involucrarse en actividades delictivas a finales de los años 50. En 1959 fue arrestado por alterar el orden público, pero salió librado únicamente con una multa. Ese mismo año, debido a su ausentismo crónico y bajo rendimiento académico, fue expulsado de la escuela. Pero tras la insistencia de sus padres, regresó al año siguiente y logró graduarse. Después de terminar la escuela, Surratt fue arrestado por segunda vez por alterar el orden público tras golpear en la cara al oficial que lo arrestaba. Fue condenado por agresión y sentenciado a 14 meses de prisión en el Centro Correccional SCI Camp Hill Range, en el condado de Cumberland. Tras su liberación y con el apoyo financiero de sus padres, Surratt se mudó a Ohio e ingresó a la Universidad de Youngstown. Sin embargo, pronto perdió el interés en sus estudios y en 1963 fue expulsado, regresando a la casa de sus padres. Durante el siguiente año trabajó en empleos ocasionales y realizó labores de baja cualificación antes de ser reclutado en el ejército en marzo de 1964. Prestó servicio en Fort Dix, Nueva Jersey, donde fue disciplinado al menos en 2 ocasiones, una por herir a un compañero con una tubería durante una pelea y otra por abandonar su puesto. Posteriormente fue arrestado por la policía local por conducción peligrosa y posesión ilegal de armas. Al año siguiente, en agosto, Surratt fue dado de baja del ejército y regresó a Aliquippa, donde heredó el negocio de su difunto padre, quien había fallecido en junio de ese año debido a complicaciones derivadas de un cáncer de garganta. Debido a su inexperiencia y a diversas circunstancias, se declaró en bancarrota y para escapar de sus dificultades económicas se enlistó en el Cuerpo de Infantería de Marina en octubre de 1966. Tras completar su entrenamiento en la primavera de 1967, fue enviado a Vietnam. Como parte de un batallón de tanques, luchó durante la ofensiva del Tet contra el Vietcong. En 1969, durante uno de los enfrentamientos, resultó herido en el pecho y sufrió una fuerte conmoción a raíz de una explosión que le reventó el tímpano. Durante los meses siguientes, recibió tratamiento en un hospital militar, del cual fue dado de alta en el verano de 1970. En septiembre, Surratt fue desmovilizado y regresó a los Estados Unidos. En total, entre 1967 y 1970, participó en 11 operaciones militares, por las cuales posteriormente recibió la Cruz de la Valentía y el Corazón Púrpura. Tras regresar de la guerra, Surratt se casó y se mudó a Carolina del Norte, donde pronto consiguió trabajo como conductor de camiones. Durante este periodo comenzó a mostrar comportamientos antisociales y signos de trastorno por estrés postraumático. En 1973 fue arrestado en Virginia Beach, Virginia, acusado de intentar agredir a un niño de 13 años. Fue hallado culpable y condenado en marzo de 1974. Tras cumplir menos de 4 años en prisión, Surratt obtuvo la libertad condicional y fue liberado en enero de 1977, regresando nuevamente a Aliquippa. En abril de 1978, Edward Surratt fue sospechoso de al menos 27 crímenes no resueltos ocurridos en Ohio y Pensilvania. En ese momento, trabajaba como conductor de camiones para una empresa con sede en Charlotte, Carolina del Norte. Naturalmente fue arrestado e interrogado, pero negó cualquier responsabilidad en todos los crímenes. Y dado que no había pruebas que lo vincularan con ellos, fue liberado. El 1 de junio de 1978, Luther Langford, de 66 años, fue mortalmente golpeado con un bate de béisbol en su casa en Western Columbia, Carolina del Sur. Su esposa también fue golpeada, pero logró sobrevivir. Unos días después, el 6 de junio, Surratt fue visto conduciendo el auto de Luther en su ciudad natal de Aliquippa. Durante el intento de arresto, Surratt, a pesar de varios disparos de advertencia, resistió ferozmente a 7 oficiales y logró escapar escondiéndose en una planta metalúrgica cercana al río Ohio. La policía llevó a cabo una operación de búsqueda que resultó infructuosa, tras lo cual Surratt fue incluido en una lista de los más buscados.
Mientras examinaban el interior del auto de Luther, la policía encontró un bate con las huellas dactilares de Surratt. También hallaron varios objetos pertenecientes al veterano discapacitado de la Guerra de Vietnam, Joseph Weinman, de 30 años, y a su esposa Catherine, de 29 años, quienes fueron golpeados hasta su muerte el 30 de septiembre de 1977 en su hogar en el municipio de Marshall, Pensilvania. Surratt también fue sospechoso en las muertes de Frank Ziegler, Richard Hyde y su esposa Donna, William Adams y su esposa Nancy, Guy Mills y su esposa Laura, y Joel Kruger. Frank Ziegler, de 28 años, fue asesinado de un disparo de revólver calibre .38 el 27 de septiembre, a pocos cientos de metros de la casa de los Weinman. Richard Hyde, de 34 años, y su esposa Donna fueron fatalmente baleados con una escopeta en su casa en el municipio Moon el 4 de diciembre. William Adams, de 29 años, y su esposa Nancy fueron asesinados en su hogar el 20 de noviembre en Fallston, Pensilvania. El cuerpo de William fue encontrado en su casa, mientras que los restos de su esposa siguen desaparecidos. En la víspera de Año Nuevo de 1977, Guy Mills, de 64 años, su esposa Laura y Joel Kruger, de 36 años, fueron asesinados por un atacante con una escopeta. Además, los recibos de tarjetas de crédito y otras pruebas demostraron que Surratt estaba en Boardman, Ohio, no lejos de donde ocurrió otro crimen similar. Esto lo convirtió en el principal sospechoso en todos los casos. El juicio de Surratt en Florida comenzó en el otoño de 1978 en el condado de Volusia. Fue declarado culpable de robo, agresión que involucraba ataque indecente y amenazas de quitarle la vida a personas por un jurado el 20 de septiembre. El 27 de octubre fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas y a 200 años adicionales de prisión. Después de este juicio, fue extraditado al condado de Lexington, Carolina del Sur, donde fue juzgado por el caso de Luther Langford y por el intento de acabar con la vida de su esposa. En el verano de 1979 fue declarado culpable y recibió 2 cadenas perpetuas adicionales. En su primer juicio, Surratt confesó haber acabado con la vida de John Shelkons, de 56 años, quien recibió disparos con una escopeta en su hogar en Baden, Pensilvania, el 7 de enero de 1978, así como haber atacado a su esposa Catherine, quien fue brutalmente golpeada, pero sobrevivió. Sin embargo, debido a que ya había sido condenado a largas penas de prisión, los fiscales del condado de Beaver se negaron a procesar o presentar cargos formales contra Surratt en 1980. El 8 de mayo de 1993, durante una transferencia a una prisión en el condado de Polk, intentó escapar atacando a un oficial de policía y apoderándose de su vehículo, pero se lo impidieron. Fue acusado de intento de fuga, declarado culpable en mayo de 1994 y recibió una pena adicional de 2 años y 6 meses de prisión. En 2007, Surratt confesó inexplicablemente 6 crímenes adicionales. El caso de David y Linda Hamilton, cometido el 20 de septiembre de 1977 en el municipio Beaver, condado de Mahoning, Ohio, así como el caso de John Davis, de 63 años, y su esposa Mary, de 61 años, quienes fueron fatalmente baleados con una escopeta en el municipio de Beaver en noviembre de 1977. Surratt también afirmó haber acabado con la vida de John Finney, de 17 años, quien fue baleado el 22 de octubre de 1977 en el municipio Findlay, Pensilvania, mientras intentaba encontrarse con su prometida de 16 años, Rani Gregor. Después de encontrar el cuerpo de John, Rani fue reportada como desaparecida y su destino siguió siendo un misterio. Según Surratt, después de acabar con la vida de John, tomó a Rani como rehén y la llevó a una zona boscosa, donde la amenazó con agredirla sexualmente antes de dispararle en la boca y enterrar su cuerpo. Surratt aceptó indicar los lugares de enterramiento de Rani y Linda, así como testificar en otros casos a cambio de un traslado a una penitenciaría en Carolina del Sur, donde las condiciones eran mucho más indulgentes, pero su oferta fue rechazada y no se llegó a ningún acuerdo. En 2021, mientras estaba preso en la prisión estatal de Florida, en Rayford, Florida,
Surratt le confesó a la Policía Estatal de Pensilvania que había acabado con las vidas de William y Nancy Adams, Guy y Laura Mills, Joel Kruger y John Shelkons. Los fiscales de distrito de los condados de Pensilvania, donde ocurrieron los crímenes, acordaron no procesar a Surratt debido a las cadenas perpetuas que ya estaba cumpliendo. Gregory Guy Collins, un oficial del Centro Correccional Eastern Shore, fue mortalmente tiroteado mientras se dirigía a su hogar después de su turno nocturno. Su asesino permaneció libre hasta que por fin fue arrestado. El 4 de junio del 2001, Gregory Guy Collins, de 31 años, de Viena, se dirigía a su casa después de su turno en el Centro Correccional Eastern Shore, ACE, por sus siglas en inglés, en Princess Anne, condado de Somerset, Maryland. Gregory fue reportado como desaparecido alrededor de las 4 de la tarde cuando no regresó a su hogar tras finalizar su turno nocturno en ACE. Según los informes, había terminado su turno alrededor de la medianoche y conducía una camioneta Toyota gris en ese momento. Un patrullero estatal de Maryland, que iba en camino para tomar una declaración relacionada con el reporte de persona desaparecida, vio un reflejo proveniente de la camioneta que se había salido de la carretera en un área boscosa a lo largo de la carretera Indiantown, al este de la ruta 331. Gregory fue encontrado inconsciente dentro de su vehículo. Le habían disparado en la parte trasera de la cabeza alrededor de la 1 de la madrugada y su camioneta fue encontrada cubierta de follaje fuera de la carretera principal, aparentemente donde el vehículo rodó tras recibir el disparo. Gregory era un veterano de 3 años en la División de Correcciones y miembro de la Guardia Nacional de Maryland. Estaba casado y tenía una hija de 5 meses al momento de su fallecimiento. El caso se enfrió y permaneció sin resolverse hasta el año 2019, 18 años después, cuando pistas llevaron a los investigadores hasta un ex recluso del Centro Correccional del Este, John Michael Ingersoll Jr. Ingersoll fue arrestado e imputado en septiembre del 2019. Anteriormente había sido condenado por agresión, alteración del orden público, robo, hurto, allanamiento de morada y posesión de marihuana. Estaba cumpliendo condena en el Centro Correccional del Este por delitos de robo y hurto en 1997, pero fue liberado de prisión en el año 2000. El juicio se retrasó para darle a la Fiscalía tiempo suficiente para prepararse y fue pospuesto hasta junio del 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Ingersoll se declaró no culpable en la Corte del Circuito de Dorchester, argumentando que las pruebas incautadas en el caso fueron el resultado de una búsqueda y confiscación ilegal y de la interceptación de comunicaciones orales o por cable. El 7 de junio, a un jurado del condado de Dorchester le tomó menos de 2 horas encontrar a Ingersoll culpable de todos los cargos después de un emotivo juicio de 5 días. La familia de Gregory estuvo presente cuando el jurado emitió su veredicto, incluyendo su esposa y su hija. El fiscal estatal del condado de Dorchester, Bill Jones, dijo que el jurado escuchó el testimonio de un testigo que relató que Ingersoll había estado esperando a Gregory en la carretera Indiantown y le disparó a través de la ventana trasera de su camioneta. El caso de la fiscalía sostuvo que Ingersoll había recibido órdenes de un grupo delictivo al cual estaba afiliado mientras cumplía condena en el Centro Correccional del Este, en el condado de Somerset, para acabar con la vida de Gregory. Jones explicó que Ingersoll y Gregory tuvieron un enfrentamiento mientras el primero estaba encarcelado en el Centro Correccional del Este, durante el cual Gregory insultó a la madre de Ingersoll, llamándola Dama de la Noche. La dirigencia del grupo delictivo se enteró de la amenaza de Ingersoll contra el oficial correccional y le ordenó cumplir con el crimen. Durante una emotiva audiencia el 5 de noviembre del 2021, el juez de circuito Brett Wilson sentenció a John Michael Ingersoll Jr., de entonces 48 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima. Además, se le sumaron 20 años adicionales por el uso de un arma de fuego en posesión ilegal. Cumplirá el resto de su condena en una cárcel de máxima seguridad. El portavoz del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales escribió en un comunicado:
La comunidad de seguridad pública es muy unida y fue devastada por el fallecimiento del oficial Collins. Muchos oficiales de correccionales, agentes de libertad condicional y ejecutivos del departamento se solidarizaron con la familia Collins y los colegas del oficial en la prisión. Después del fallecimiento de Gregory, colegas del Centro Correccional del Este y del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales comenzaron a recaudar fondos para ayudar a su hija. Realizaron un banquete anual de cangrejos durante el cual, a lo largo de los años, reunieron miles de dólares para apoyarla. La Policía Estatal trabajó en conjunto con el Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland, la División de Baltimore del FBI y varias otras agencias policiales. En una declaración entre lágrimas, la viuda de Gregory, Lena Williams, le habló al tribunal sobre la intensa sensación de vacío y angustia que ha sentido en los 20 años desde el fallecimiento de Gregory, diciendo que siempre habría un vacío en su corazón. También describió su depresión y miedo tras el crimen, junto con la ira que siente hacia Ingersoll por haberle robado a su hija Sydney la posibilidad de vivir y crear recuerdos con su padre. Cuando Sydney fue lo suficientemente mayor para entender, Lena tuvo que decirle que su padre había sido asesinado. Ella expresó: "Una conversación que una madre nunca debería tener con un hijo". A pesar de haber perdido a Gregory, Lena se aseguró de que Sydney creciera sabiendo que su padre fue un hombre grandioso y desinteresado. Sydney, quien ahora es adulta, dijo: "Solo desearía haber tenido una conversación con mi papá". Cuando Sydney habló frente a la corte, describió entre lágrimas el dolor de haber perdido a su padre antes de que su vida verdaderamente comenzara. Además de la dura realidad de que nunca podrá crear recuerdos con él, compartió algunas de sus luchas diarias: depresión, ansiedad, problemas de abandono y el miedo constante de que otro ser querido pudiera serle arrebatado de la misma manera que su papá. Los recuerdos persistentes también eran difíciles de evitar para Sydney. Tenía que pasar todos los días cuando iba a la escuela primaria por la escena del crimen en la carretera Indiantown. Ella dijo: "Nunca podré recuperar a mi padre, pero sí puedo obtener un cierre". Ingersoll, con la voz entrecortada, se dirigió a Lena y a Sydney, disculpándose por el dolor que sus acciones habían causado a su familia. Ingersoll añadió que el verdadero culpable todavía estaba libre. "Lamento que mis mentiras les causaran dolor, pero eso es todo lo que fueron, mentiras". Al frente de la sala, Lena secaba lágrimas de alivio mientras estaba de pie junto a su hija Sydney. La esposa de Ingersoll se acercó a ambas con lágrimas en los ojos y abrazó a Sydney, diciendo que aún no creía que él hubiera cometido el crimen. El nombre de Gregory fue añadido recientemente al Muro Conmemorativo Nacional de Aplicación de la Ley en Washington, Distrito de Columbia. Un video recordándolo y rindiéndole homenaje fue publicado por el Departamento de Seguridad Pública de Maryland. Laney McGatney. El brutal crimen contra Laney Lee McGatney fracturó irremediablemente a su familia. Durante 40 años hubo muy pocas pistas en el caso, y nadie fue responsabilizado hasta que se realizó un arresto gracias a las pruebas de ADN. El 29 de marzo de 1982, Laney McGatney, de 28 años, fue vista con vida por última vez por sus 4 hijos. Iba caminando hacia la tienda de comestibles en el poblado Owen Brown, de Columbia, Maryland. Testigos informaron haber visto a un hombre de cabello canoso forzarla a entrar en su auto en la carretera Oakland Mills. Su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío 3 horas más tarde. Laney había sido agredida sexualmente, tenía la garganta cortada y había sido apuñalada más de 30 veces. La policía del condado de Howard no pudo identificar al culpable tras una larga investigación y el caso se enfrió. Casi 4 décadas después, en el año 2021, detectives de casos sin resolver reabrieron la investigación de Laney y examinaron pruebas de ADN extraídas de una servilleta encontrada en la escena del crimen. El ADN coincidió con un hombre de 64 años, desempleado, exconductor de camión, llamado Howard Jackson Bradbury Jr., residente de Laurel, Maryland. La policía arrestó a Bradbury en mayo del 2021 en su hogar en Laurel. Fue acusado de secuestro, homicidio en primer y segundo grado y asalto en primer y segundo grado. Vecinos que lo recordaban de décadas atrás no se sorprendieron por su arresto. Una persona comentó:
No creo que nadie esté realmente sorprendido de que haya terminado del lado equivocado de la ley. El 12 de julio del 2022, Bradbury presentó una declaración de culpabilidad tipo Alford por homicidio en segundo grado. Es un tipo de declaración en la que el acusado mantiene su inocencia, pero reconoce que existen suficientes pruebas para condenarlo. El 5 de enero del 2023, el juez Richard Bernhardt del Tribunal de Circuito del Condado de Howard sentenció a Bradbury a 25 años de prisión. El fiscal estatal Rich Gibson expresó en un comunicado: durante 4 décadas, nadie fue responsabilizado por el brutal y sinsentido crimen contra una joven cuya vida fue truncada por las acciones violentas del acusado. Esperamos que la declaración de culpabilidad de hoy brinde algo de cierre a la familia McGadney, que ha tenido que esperar una cantidad desproporcionada de tiempo para obtener justicia para su ser querido. Sabemos que la sentencia de hoy no puede devolver a la matriarca de esta familia, pero esperamos que proporcione el cierre tan necesario para sus 4 hijos, 22 nietos y 4 bisnietos, sabiendo que Bradbury pasará el resto de su vida en prisión por la vida inocente que quitó y el atroz crimen que cometió. Es probable que fallezca en prisión. ¿Es posible que pueda salir? Claro, es remotamente posible, pero poco probable. Y creo que ese resultado es justo a la luz del daño que infligió a nuestra comunidad y a esta familia en particular. La hija mayor de Laney dijo que su madre tiene muchos nietos que nunca conoció. Todo lo que hagas en la oscuridad saldrá a la luz. George Legere. Un caso de secuestro y agresión en Connecticut que ocurrió en 1984 fue por fin resuelto después de décadas, gracias a pruebas de ADN que coincidieron con el perpetrador. La víctima recibió justicia por el horrendo acto que fue cometido en su contra. En las primeras horas de la mañana del 13 de abril de 1984, una mujer fue encontrada atada, desnuda y desplomada sobre el volante de un vehículo en Avon, Connecticut. Mientras la mujer salía de su auto en el complejo de apartamentos donde vivía, fue forzada a regresar a su auto por el perpetrador. Le vendó los ojos y ató sus brazos antes de conducirla a otro lugar, donde la ató a un árbol y la golpeó y agredió sexualmente. Ella sobrevivió al ataque y logró tocar la bocina del vehículo para pedir ayuda. Cuando la policía llegó, llevaron a la víctima a un hospital donde se completó un kit de agresión sexual. La policía de Avon recogió ADN de la escena del crimen, pero el laboratorio criminal del estado no pudo identificar a un sospechoso en ese momento. La información fue ingresada en una base de datos nacional, pero el caso se enfrió. En 2021, el laboratorio criminal notificó a la policía que se había encontrado una coincidencia con el ADN del caso de 1984. El ADN coincidía con George Legere, de 75 años, residente de Springfield, Massachusetts. A Legere se le había tomado una muestra de ADN cuando fue liberado tras cumplir una sentencia de prisión por otro crimen en Massachusetts. La policía arrestó a Legere mientras se encontraba en la cárcel y casa de corrección del condado de Hampton. Fue acusado de 3 cargos de secuestro en primer grado. Debido a que el plazo de prescripción había expirado, no pudo ser acusado por agresión indecente. Legere es un ex residente de Windsor, Connecticut, quien asistió a la Universidad de California en Los Ángeles y posee una maestría en ciencias de la computación. Tiene un extenso historial criminal que se remonta a la década de 1960, incluyendo arrestos y condenas en más de 30 casos penales, entre ellos otras condenas por agresión indecente, secuestro y homicidio negligente. Un jurado de la Corte Superior encontró culpable a George Legere de secuestro en primer grado en mayo del 2023. Fue sentenciado el 21 de julio del 2023 a 25 años de prisión. La fiscal estatal de Hartford, Charmise Walcott, dijo: "Se debe dar un agradecimiento especial al Departamento de Policía de Avon por el trabajo que realizaron y por mantener este caso en su radar. Es desafortunado que la víctima haya tenido que revivir esta horrible pesadilla al testificar ante un jurado, pero sinceramente apreciamos su disposición para presentarse y completar el proceso". Paul Beaker. Un nuevo programa de genealogía genética forense con ADN del despacho del fiscal general del estado de Washington fue utilizado para ayudar a resolver un caso de agresión sexual contra una joven de 17 años en el año 2003.
En 2003, una joven fue secuestrada en la carretera Church cuando regresaba de su trabajo a su casa en McCleary, estado de Washington. El secuestrador la ató, la metió en su propio auto y la llevó a un lugar no revelado, donde la agredió indecentemente. Después del ataque, la condujo a un lugar cerca de McCleary y la dejó en el auto. Ella logró liberarse y escapar. Se recogieron pruebas de ADN en ese momento, pero durante años no se encontraron coincidencias en una base de datos criminal nacional y el caso se enfrió. Un avance en el caso surgió 17 años después, en diciembre del 2020, cuando las pruebas fueron enviadas a un laboratorio para análisis genealógico. Los resultados del laboratorio permitieron a los investigadores crear una lista corta de personas que podrían estar relacionadas con el sospechoso. Los investigadores centraron su atención en Paul Beaker, quien vivía cerca de la casa de la joven en 2003. Tras vigilarlo, los detectives obtuvieron su ADN de un vaso que él había desechado. El 9 de junio del 2021, el Laboratorio Criminal de la Patrulla Estatal de Washington comparó la nueva muestra con la antigua y encontró una coincidencia. También pudieron identificar más evidencia circunstancial que vinculaba a Beaker con el crimen. Los agentes arrestaron entonces a Beaker, de 50 años, quien fue ingresado en la cárcel del condado de Grays Harbor. El 16 de junio, Beaker se declaró no culpable de los cargos de agresión, secuestro, allanamiento, acoso grave y uso de un vehículo sin permiso. Después de un juicio de 3 días en 2022, un jurado condenó a Beaker por agresión grave en primer grado con crueldad deliberada. El caso fue la primera condena y sentencia resultante de los fondos que el despacho del fiscal general proporcionó para investigaciones de genealogía genética forense para resolver casos fríos. El plazo de prescripción para los cargos de secuestro y otros había expirado, pero el factor agravante permitió al juez del Tribunal Superior del Condado de Grays Harbor, David Mistachkin, extender la sentencia de prisión de Beaker. El 8 de julio del 2022, Paul James Beaker fue sentenciado a 30 años en prisión. Ashley Marie Parlier, un asesino en serie que ya cumple 2 cadenas perpetuas, fue sentenciado por un caso no resuelto de Battle Creek del 2005. El 12 de junio del 2005, Ashley Marie Parlier, de 21 años, discutió con sus padres acerca de su embarazo y se fue de su casa en Battle Creek, Michigan. Nunca regresó. Los detectives se centraron en su padre como sospechoso al inicio de la investigación. La policía interrogó a amigos y a su novio, pero nunca encontró suficiente evidencia para realizar un arresto, y el caso se enfrió. Lo desconocido afectó mucho a la familia de Ashley a lo largo de los años. Ambos padres fallecieron en 2020, antes de que ocurriera un avance en el caso, 16 años después del crimen, en 2021. Harold Hallman fue arrestado e interrogado en relación con la muerte de 2 mujeres en Pensilvania. Durante el interrogatorio, Hallman admitió haber terminado con la vida de Ashley. Hallman confesó haber dejado inconsciente a Ashley durante una discusión, antes de golpearla en la cabeza con un pedazo de madera y enterrar su cuerpo en un área boscosa en el municipio de Newton. Hallman dijo: «Entré en pánico y la puse en la parte trasera de mi auto. La llevé a un área boscosa, la dejé allí y la golpeé unas cuantas veces más, para asegurarme de que no recuperara la conciencia». La familia cree que ella estaba embarazada de un hijo de Hallman. Nicole Campen describió a su hermana como una persona amorosa y cariñosa, pero dijo que tenía la mente de una niña de 12 años, algo que, según ella, Hallman aprovechó. Nicole le dijo a Hallman lo siguiente en la corte antes de que el juez leyera su sentencia: «Tú le quitaste la vida a mi hermana, pero no quitaste mucho más. Robaste una parte de nosotros cada día desde el día en que ella desapareció». Emily Corbin y Tasha Pfister fueron desde Pensilvania para apoyar a Nicole. Hallman también terminó con la vida de la hermana de Emily, Erica Schultz, y de la hermana de Tasha, Tiana Phillips. Tasha dijo sobre la familia de Nicole: «Ellos necesitan saber que estoy aquí para ellos, que sé cómo se sienten y que juntos lo superaremos». Emily dijo: «Creo que lo más importante para las 3 es que la luz de nuestras hermanas siga brillando». En abril del 2023,
Hallman, de 44 años, quien ya estaba cumpliendo 2 cadenas perpetuas, fue sentenciado a entre 37 años y medio y 60 años de prisión. Nicole dijo: «Para mí, el mayor cierre es que mi padre ya no es visto como sospechoso. Tenemos un nombre, tenemos una respuesta». Aunque Hallman ha prometido en varias ocasiones guiar a la policía hasta el cuerpo de Ashley, eso aún no ha sucedido. Nicole dijo que ya es suficiente, incluso si el cuerpo de su hermana nunca es encontrado. Nicole comentó: «Él no los está guiando. Es casi como si él pudiera tener un día bajo el sol, mientras que mi hermana jamás volverá a tener esa oportunidad». Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Hallman simplemente respondió que no. Edna Logman, un hombre que terminó con la vida de una mujer de 87 años, fue sentenciado después de declararse culpable en un caso archivado de 1987, casi 2 décadas después de que un hombre inocente fuera exonerado. El 13 de agosto de 1987, Edna Logman, de 87 años, fue golpeada, agredida indecentemente y asfixiada en su casa en el municipio de Oxford, Pensilvania. Fue asfixiada con pastillas que le forzaron a tragar. Inicialmente, la policía buscaba a un extraño que había sido visto caminando por los patios traseros en el área ese día. Sin embargo, en 1988, la policía arrestó y los fiscales locales condenaron al hombre equivocado. Barry Lofman, de 24 años, un pariente lejano de la víctima, pasó 16 años tras las rejas por un crimen que no cometió. El hombre injustamente condenado tenía un coeficiente intelectual de 70 y se decía que funcionaba al nivel de un niño de 10 años. Varias discrepancias entre la confesión de Barry y la evidencia encontrada en la escena del crimen fueron señaladas por el periodista de investigación Peter Shellem, quien escribió una serie sobre el fallecimiento de Edna y la condena de Barry para el periódico Patriot News. El trabajo pionero de Peter, que incluyó reportar sobre una confesión aparentemente forzada, llevó a las autoridades a usar técnicas mejoradas de análisis de ADN. Peter luego localizó las muestras de evidencia biológica original que se creían perdidas, pero en realidad habían sido entregadas a los abogados defensores. Los abogados defensores enviaron las muestras a un profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, pero nunca dieron seguimiento cuando el profesor solicitó muestras comparativas. El profesor, quien entonces enseñaba en Alemania, aún conservaba las muestras. Los resultados de las pruebas mostraron que Barry no era y no podía ser el autor del crimen. En 2003 fue liberado y en 2004 fue oficialmente exonerado. El fiscal de distrito del condado de Adams, Brian Sinnett, dijo: «Había una confesión algo cuestionable del sospechoso original». Según el fiscal de distrito, la policía hizo una grabación de audio de la confesión. En lugar de formular preguntas completas y esperar respuestas, los policías le decían a Barry lo que creían y él daba respuestas de una sola palabra. Sinnett comentó: «No creo que hoy en día ninguna agencia policial seria utilizaría esa técnica». Varias semanas después del crimen, el agente de la Policía Estatal de Pensilvania, Jack Holtz, interrogó a Barry y le dijo que una huella dactilar encontrada en un paquete de cigarros en la casa de la víctima tenía un patrón de remolino. Holtz le mostró a Barry que él tenía un patrón de remolino en su dedo índice derecho. Sin embargo, Holtz no le mencionó a Barry que aproximadamente el 30% de todos los patrones de huellas humanas son remolinos, que los examinadores de huellas no se basan en patrones generales como los remolinos para hacer identificaciones, y que la probabilidad de que cualquier persona tenga al menos un patrón de remolino en uno de sus 10 dedos es alta. El hecho de que Barry tuviera un patrón de remolino en un dedo no era sorprendente en absoluto y casi sin valor para vincularlo con el crimen. Barry luego confesó que terminó con la vida de Edna el 12 de agosto, pero su vecina reportó haberla visto el 13 de agosto en su patio. Peter falleció en 2009 tras 23 años como reportero del periódico Patriot News, pero en 2018, más de 3 décadas después del crimen y con los avances en la tecnología de ADN, las autoridades enviaron las muestras que Peter había localizado a un laboratorio de genealogía.
Los investigadores descubrieron que la vida de Edna Loffman había sido terminada por alguien con el apellido Loffman o Spillman. Una investigación más profunda determinó que Christopher Spillman había vivido anteriormente al lado de Edna, aproximadamente una década antes de su fallecimiento. El 18 de mayo del 2021, Spillman habló por primera vez con la policía. Inicialmente dijo que no sabía nada sobre la muerte de Edna ni que Barry había sido acusado por el crimen. También negó haber tenido una relación con Edna, pero dio una pista clave cuando mencionó que era un fumador crónico. La tapa de una caja de Marlboro fue encontrada cerca de la escena del crimen. Se hallaron varias colillas de cigarro en diferentes habitaciones de la casa de la víctima y los investigadores supieron que la víctima no fumaba. Spillman accedió a proporcionar su ADN a los investigadores para probar su inocencia. El resultado fue una coincidencia con el del autor del crimen. Fue arrestado en julio del 2021. Le informaron de los resultados de la prueba y confesó su participación en este caso de larga data. También declaró que actuó solo. El 22 de junio del 2023, Christopher Spillman, de 59 años, fue sentenciado a entre 25 y 50 años de prisión por el juez Thomas Campbell del condado de Adams. Se declaró culpable de un cargo de homicidio en tercer grado y de allanamiento, y no impugnó un cargo de agresión indecente. La declaración de culpabilidad y la sentencia, que ocurrieron rápidamente, pusieron fin a un misterio de décadas y a una grave injusticia. CNET declaró: la declaración de hoy y la sentencia por fin traen una conclusión a este caso único. De no ser por los esfuerzos exhaustivos de los investigadores, de otros y de quienes participaron en la investigación genealógica, la familia de la víctima tal vez nunca habría recibido algún tipo de cierre por este increíblemente atroz y violento ataque a su ser querido. Agregó: es evidente que se dedicaron años de esfuerzo para desenmascarar a este cobarde autor del crimen contra una mujer de 87 años, quien pudo ocultarse tras sus actos durante tantos años, mientras otro sufría en prisión por el crimen que Spillman cometió. CNET afirmó en el comunicado de prensa: ningún caso que yo conozca demuestra mejor los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden por arrestar justamente y con integridad a quienes deben rendir cuentas por los crímenes que cometen. Ningún paso del tiempo detendrá la búsqueda de justicia para las víctimas y para responsabilizar a quienes cometen estos actos. Spillman no será elegible para libertad condicional hasta el año 2046. Bobby Lynn Mose. Un caso que solo estuvo sin resolver por poco tiempo terminó con una declaración de culpabilidad y una sentencia de por vida. En 2019, Bobby Lynn Mose, una madre de 2 hijos originaria de Nelson House, Manitoba, Canadá, desapareció. Fue vista por última vez el 1 de octubre cuando su hermana la dejó en el Walmart de Thompson. Su cuerpo fue encontrado más de 2 semanas después en un área industrial de la ciudad del norte. Llevaba un abrigo, pero sus mallas estaban bajadas y su ropa interior estaba rota. Una autopsia reveló múltiples raspaduras y contusiones en su cabeza y rostro, una fractura en el cráneo cerca del ojo y al menos 3 hemorragias cerebrales que causaron una hinchazón severa y, más tarde, su fallecimiento. A pesar de los mejores esfuerzos de los detectives, el caso se enfrió, pero solo por un corto tiempo. En 2021, Jack Clarence Flett, de 53 años, fue arrestado. Sus padres, ambos sobrevivientes de escuelas residenciales, no pudieron demostrar amor, según dijo el abogado defensor de Flett, Saul Simmons, y él fue víctima de abuso por parte de miembros de su familia. Flett recurrió a las drogas para adormecer el dolor. Sin embargo, podía volverse violento cuando estaba bajo su influencia. El fiscal de la corona, Brent Davidson, dijo: el fallecimiento de Bobby es un ejemplo claro de su violencia mientras bebía, pero un trasfondo trágico como el que tiene el señor Flett no excusa el crimen. Agregó: las acciones perpetradas por el señor Flett fueron crueles y despiadadas, y ella sufrió enormemente mientras luchaba por su vida. Aunque inicialmente Flett fue acusado de homicidio en primer grado, los fiscales y los abogados defensores acordaron cambiar el cargo a homicidio involuntario, al cual Flett se declaró culpable. Parte de la razón detrás del cargo menor es el hecho de que la única prueba que vinculaba a Flett con el crimen era su ADN, el cual, según escuchó el tribunal,
fue proporcionado de manera voluntaria. Sin embargo, Davidson sembró dudas sobre esto porque el nivel de azúcar en la sangre de Flett podría haber estado bajo en el momento en que se le pidió su ADN, lo que podría haber afectado su capacidad para tomar decisiones. También se le pidió que leyera un formulario que explicaba qué podía hacerse con su ADN, pero su visión está deteriorada y puede que no haya podido leerlo. Además, no se le informó durante la grabación de su entrevista que su ADN sería comparado con las muestras encontradas en Bobby y en la escena del crimen. La policía declaró que fue informado de esto fuera de cámara. Davidson señaló que, si el tribunal hubiese desestimado la evidencia de ADN, Flett podría haber quedado en libertad. Dijo, si hubiera sido excluida, no habría habido caso, no habría habido enjuiciamiento, no habría habido sentencia de por vida, no habría habido justicia en absoluto. La fiscalía y la defensa también consideraron el cargo menor debido a la crianza de Flett, marcada por el abandono y el abuso. El 16 de enero del 2023, Flett fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 7 años. Las hermanas de Bobby continúan en duelo y están desconsoladas por la pérdida. Cindy Linklater expresó lo siguiente en su declaración de impacto a la víctima. Ella no merecía soportar todas las cosas horribles que le sucedieron esa noche. A ti, Jack Clarence Flett, acepté que te declararas culpable y lamento lo que pasó, pero no sé si puedo perdonarte. Tal vez puedas pedirle al Señor Jesús que te perdone. Otra hermana, Diane Moose, escribió sobre la bondad de Bobby en su declaración de impacto. Fue una buena madre, una buena hermana, una buena prima, una buena amiga. Bobby siempre estará en nuestros corazones, porque fue amada. Flett ha estado en prisión durante 1 año y medio esperando su sentencia, por lo que será elegible para solicitar la libertad condicional en 5 años y medio. Los miembros de la familia expresaron temores por su seguridad cuando Flett sea liberado. En sus declaraciones de impacto a la víctima, Davidson aclaró que no hay garantía de que Flett será liberado para entonces, ya que eso dependerá de la Junta de Libertad Condicional de Canadá. El juez instó a Flett a buscar ayuda para sus problemas. El juez Gerald Chartier dijo, «Realmente necesitas aprovechar los recursos. Usa cualquier ayuda que puedas obtener mientras cumples tu condena para intentar lidiar con estos serios problemas que tienes y que has heredado». Tommy Hope. Después de acosar a su pastor, una mujer admitió que terminó con la vida de un amigo con quien mantenía una relación basada en el consumo de sustancias. La relación llegó a un sangriento final una noche del 2004. A las 6:30 de la mañana del 28 de abril del 2004, los amigos de Tommy Hope, Cindy Christensen y Brian Norton, fueron a verlo a su casa en Camdenton, Missouri. Nadie había tenido noticias de Tommy en varios días, lo cual era inusual. Después de tocar a la puerta de Tommy y no obtener respuesta, Cindy se arrastró por una ventana. Dentro, encontró a Tommy. Estaba tendido sin vida en el suelo, en un charco de sangre. Fueron a la casa de un amigo y llamaron al 911. Brian le dijo lo siguiente al operador. Está tendido boca abajo, pero también hay sangre en la alfombra y cosas así justo alrededor de su cara, como si hubiera estado sangrando de la cabeza. El jefe de policía de Camdenton, Jeff Beauchamp, dijo, «Me acerqué al cuerpo y en ese momento pude ver que su camisa estaba empapada de sangre. También había rigidez en el cuerpo. Obviamente, había estado allí durante algún tiempo». El luminol reveló huellas de sangre que llevaban hasta una ventana. También se encontraron huellas en el marco de la ventana por donde el sospechoso había salido de la casa. Una autopsia reveló que Tommy perdió la vida debido a 8 heridas de arma blanca en el torso y en el brazo izquierdo, además de una laceración en el cuello. El médico forense determinó que había fallecido hacía 3 o 4 días, ya fuera en la noche del 24 de abril o en la mañana del 25 de abril. Tommy D. Hope nació en 1955 y creció en Texas, siendo uno de 3 hermanos. Abandonados por sus padres durante días, los niños Hope fueron puestos en hogares de acogida. Su amiga, Brenda McCabe, dijo, «Hubo mucho abuso en esos hogares de acogida. Fue descuidado, fue golpeado. Tan pronto como fue lo suficientemente mayor, Tommy se unió al ejército».
Lo dejó en sus 20s y trabajó en empleos ocasionales para poder sobrevivir. A principios de sus 40 años vivía en Camdenton, donde hizo muchos amigos en el ambiente de los bares locales. Los amigos de Tommy contaron a los investigadores que él usaba sustancias como una forma de lidiar con los traumas que había sufrido en su juventud y durante su tiempo en el ejército. El jefe Beauchamp dijo: siempre tenía algunas sustancias, principalmente en cantidades de consumo, y la gente iba, festejaban juntos y usaban las sustancias de Tom. Había variedad. Otra amiga, Patricia Strauss, les dijo a los investigadores que Tommy había estado saliendo recientemente con una mujer casada llamada Clara Rector. Su esposo, Jason, sabía de la relación y no le gustaba. Patricia dijo: Tom me contó, solo unos días antes de su muerte, que Jason lo había amenazado, diciéndole que se alejara de Clara o se arrepentiría. Clara nació en 1976 en California y, al igual que Tommy, fue retirada de un hogar disfuncional cuando era niña. Más tarde fue adoptada y se mudó con su nueva familia al área de Lake of the Ozarks. A los 19 años, Clara se casó, pero su primer esposo falleció en un accidente automovilístico poco después de que ella se enterara de que estaba embarazada. Tras la muerte de su esposo, comenzó a consumir sustancias y se casó con Jason Rector, con quien tuvo 2 hijos. Jason y Clara eran usuarios habituales de sustancias. Sin embargo, Jason logró dejar las sustancias, mientras que Clara siguió luchando contra su adicción. En Tommy, Clara encontró a alguien que podía entender por lo que ella había pasado y un compañero dispuesto a consumir sustancias. Ella dejó a Jason y se mudó con Tommy antes de ingresar a rehabilitación en 2003 y reconciliarse con su esposo. Clara admitió ante los investigadores que no había podido mantener su sobriedad. A escondidas de Jason, se escapaba para consumir sustancias con Tommy. Los investigadores hablaron con Jason, quien fue directo respecto a su aversión hacia Tommy. Lo culpaba por la adicción de su esposa y admitió que le había advertido que se mantuviera alejado de ella. El fiscal Brian Kiddy dijo: cuando lo entrevistaron, él dijo: yo no lo hice, pero me alegra que esté muerto. Jason y Clara sirvieron como coartadas el uno del otro, afirmando que estaban juntos todo el tiempo en que se cometió el crimen contra Tommy. Sin pruebas ni nuevas pistas, el caso no avanzó. Pasaron 9 años sin que hubiera un arresto. En abril del 2013, el entonces teniente de la oficina del sheriff del condado de Camdenton, Scott Hines, fue llamado a la Iglesia Bautista Bíblica de Camdenton. El pastor Jerry Sousley le dijo a Hines que estaba siendo acosado por una feligresa llamada Clara Rector. Sousley afirmó que Clara le había estado enviando mensajes relacionados con asuntos inapropiados de índole sexual. Estos incluían mensajes dejados en el parabrisas de su auto y un cuaderno que ella le dejó, en el cual detallaba sus fantasías sobre él. Después de rechazar sus avances, Clara reaccionó violentamente. Sousley dijo que ella le dijo: Jerry, si le cuentas a la ley lo que sabes sobre mí, te destruiré. Te voy a malditamente destruir. Clara se refería a una sesión previa de consejería con el pastor, donde había admitido haber acabado con la vida de un hombre. Sousley empezó a preocuparse por la seguridad de su familia y de sí mismo. Les dijo a los detectives: ella empezó a contarme cómo había dejado a Jason y a los niños y había vuelto a consumir sustancias y se había involucrado de nuevo con este tipo y simplemente bajó la cabeza y dijo: y yo lo terminé. Sousley le rogó a Clara que fuera a la policía y confesara lo que había hecho, pero ella se negó. El 21 de abril del 2013, Clara, de 36 años, fue detenida y acusada de acoso y acecho. Los detectives que trabajaron en el caso de Tommy fueron llamados para interrogarla. Después de hablar sobre su caso actual, cambiaron el tema a los acontecimientos del 2004. Ella pareció aliviada de confesar. Clara les dijo a los detectives: me escapé de mi casa en medio de la noche porque realmente quería drogarme. Cuando Clara llegó a la casa de Tommy, él no quiso dejarla entrar al principio, así que ella se metió arrastrándose por la ventana. Después de que Tommy y Clara consumieron lo poco que quedaba de sus sustancias, comenzaron a pelear. Clara dijo que agarró un cuchillo de carnicero, saltó sobre la espalda de Tommy y le cortó el cuello. Luego continuó apuñalándolo. Clara les dijo a los detectives: comencé como diciendo, te odio, y él estaba ahí de pie, contra la pared, y luego él dijo: ¿sabes? Creo que me estás acabando.
Creo que estoy perdiendo la vida, y simplemente cayó. Clara explicó que tomó el cuchillo, la billetera de Tommy, y huyó por la ventana. Cuando llegó a casa, Jason la estaba esperando. Después de escuchar lo que había pasado, él la ayudó a deshacerse de cualquier evidencia incriminatoria. Clara y Jason Rector fueron arrestados el 24 de abril, 9 años exactos después del crimen contra Tommy Hope. Clara fue acusada de homicidio en primer grado y acción criminal armada, mientras que Jason fue acusado de alteración de evidencia física en grado de delito grave. Los cargos contra Jason fueron retirados, ya que el plazo de prescripción había expirado. El 10 de noviembre del 2014, Clara fue sentenciada a 15 años en prisión. Clara atribuyó a su fe cristiana la fuerza para superar su adicción. Escribió lo siguiente en su blog cristiano, donde advierte sobre los peligros del consumo de sustancias. Creo que Jesús perdió su vida en la cruz para la redención de todas las personas, incluso de mí. Pero, aunque logró terminar con su adicción, terminó en prisión por haberle quitado la vida a Tommy Hope. Elena Estella Mena. Utilizando análisis de ADN, las autoridades del South Bay resolvieron un caso archivado de una guardia de seguridad en Sunnyvale después de más de 4 décadas. El 27 de octubre de 1979, Elena Estella Mena, de 18 años, estaba vigilando un edificio de oficinas en el bloque 444 de Gigne Drive, en el condado de Santa Clara, California. Fue apuñalada múltiples veces durante un intento de agresión indecente. El sospechoso huyó cuando un trabajador de oficina interrumpió el ataque. En los años posteriores al crimen no hubo pistas, y el caso se enfrió hasta que, 43 años después, en octubre del 2022, se envió el perfil de ADN para genealogía forense investigativa. Se desarrolló una nueva pista y se identificó positivamente la fuente de la sangre encontrada en la escena. Sin embargo, los investigadores pudieron eliminar a esa persona como sospechosa en el caso. Luego, en octubre del 2023, un análisis de ADN realizado por el Laboratorio Criminalístico del Condado de Santa Clara, de sangre encontrada en la ropa y los zapatos de la víctima, vinculó a Samuel Silva. El ADN de Silva había sido recolectado y subido a la Base Nacional de Datos de ADN de CODIS en 2006. Él también tenía 18 años al momento del crimen y se había estado quedando con familiares en el Condado de Santa Clara. Es posible que haya conocido a Elena mientras trabajaban en Great America. Posteriormente huyó de regreso a Colorado. Silva falleció en 2008, mientras estaba en prisión por cargos federales relacionados con armas de fuego. Las autoridades dijeron que tenía un historial criminal extenso, que incluía homicidio culposo, intento de homicidio, agresión con arma y agresión indecente, además de delitos relacionados con armas de fuego. El fiscal del distrito Jeff Rosen dijo en un comunicado: "No existe un plazo de prescripción por quitar una vida ni para nuestra atención. Nunca olvidamos. No olvidamos el crimen ni a los criminales. No olvidamos a las víctimas jamás". El detective Matthew Hutcherson dijo que hubo lágrimas en la casa de la familia de Elena cuando les dio la noticia de que había encontrado al asesino de su hija. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,